a un conjunto grandísimo de bobinas. ¿De acuerdo? Total, que lo que estamos diciendo es lo siguiente, que tenemos un par de alambres que los podemos representar, este par de conductores, que ha sido el tema desde el comienzo, lo podemos representar entonces hasta el momento como un conjunto de bobinas con un conjunto de condensadores en paralelo. ¿De acuerdo? Y eso, por lo que ustedes ya conocen, es un circuito. Pero este circuito es un circuito distribuido. Es un circuito distribuido. Esta red que ustedes tienen acá es una red LC con parámetros distribuidos. ¿De acuerdo? Lo único que nosotros hemos hecho en este asunto es subir la frecuencia en ambos casos, el caso del condensador y en el caso de la inductancia, y bajar el valor correspondiente de la capacitancia y el valor correspondiente de la inductancia. ¿Estamos o no? La baja de esas reactancias capacitivas e inductivas no cambian para nada el hecho, pues se rebajan a tal punto de que convierten esto en un par de conductores, pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo un circuito, y es un circuito distribuido. ¿Estamos? O sea, a partir del momento lo que pretendemos es que se mire un par de alambres como un circuito, y no como otra cosa. Ahora bien, sumémosle a eso este hecho. Cuando nosotros estamos trabajando con un conductor, miremoslo de frente, y si estamos trabajando con él en DC, sabemos, en corriente directa, sabemos que la corriente se distribuye uniformemente por todo el volumen del conductor. Pero a medida que yo aplico una frecuencia, la tendencia es a formar una corona circular, y la tendencia es a que circule la corriente solamente por estos bordes, más hacia la superficie. Mientras más incremente, cuanto más incremento la frecuencia, más resistencia ofrece al paso de la corriente, porque la corona circular tiende a reducirse cada vez más que yo incremento la frecuencia. O sea, importante, el incremento de la frecuencia implica un incremento de la resistencia del conductor, pero igualmente esto me permite a mí representar cualquiera de estos dos conductores como una serie de resistencias. ¿De acuerdo? Igualmente, este conductor es representado por esto y también por resistencias e inductancias en serie. ¿De acuerdo? Como yo tengo un condensador con una permitividad epsilon cualquiera relativa, este es un dieléctrico que se le asocia conductancias a lo largo de toda ella, ¿o no? Entonces yo puedo presentar conductancias y capacitancias en paralelo de este par de hilos, e inductancias y resistencias en serie de ese mismo par de hilos. Por lo tanto, yo puedo mostrarles a ustedes entonces una visión esquematizada de esto, de un circuito que es resistivo, resistencia en serie, inductancia en serie, capacitancia en paralelo y conductancia en paralelo. Lo que estoy haciendo cuando coloco esta línea aquí así es que estoy colocando aquí la suma, o sea, estoy colocando, representando en R delta Z, el valor de la R delta Z de abajo. Delta de Z es la separación que existe entre este punto y este punto. Estamos tomando una muestra muy pequeña de la línea, ¿de acuerdo? El producto R delta de Z es la resistencia por unidad de longitud multiplicada por la distancia que separa de este punto de este otro punto. ¿Estamos o no? La inductancia, desde aquí hasta acá, es la inductancia por unidad de longitud L multiplicada por la distancia que nos separa. La capacitancia es la capacitancia que nos separa, la capacitancia
por unidad de longitud, por metro, por milla, por kilómetro, por centímetro, multiplicada por delta de z, que va desde acá hasta acá, e igualmente la conductancia. Esa es la representación de una línea de transmisión como elemento distribuido, como parámetro distribuido. Ahora bien, nosotros podemos entonces hacer lo siguiente. En esta gráfica, volvamos a esta gráfica, podemos representar, en esta gráfica podemos representar dos cosas. La primera, que si queremos escribir las ecuaciones que nos interesan, podemos ir a hacer lo siguiente. Determinamos el valor de la resistencia por unidad de longitud que está multiplicada por cierto valor de corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo siguiente. Escribamos R, L, C, G. Puesto que tenemos una posición Z y una posición Z más delta de Z, podemos empezar a escribir lo que ocurre circuitalmente dentro de la línea de transmisión. Miren qué ocurre. Esta resistencia total con esta inductancia tiene que ver con la caída de voltaje producida por esta corriente que la circula desde aquí hasta esta posición. Y en Z más delta de Z y T. Aquí habrá un voltaje Z, T, y aquí obviamente habrá un voltaje que será Z más delta de Z y el mismo tiempo T. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la lectura de los voltajes, de la caída de voltaje a lo largo de la resistencia y de la inductancia. Luego hacemos la de la capacitancia y la de la conductancia asociadas. ¿Qué ocurre? Miren la ecuación. Podemos decir que la diferencia potencial que existe aquí, es decir, que la caída de tensión medida entre la posición que ocupa Z más delta Z menos la posición que ocupa B de ZT es la caída de tensión que produce la circulación de corriente I de ZT cuando atraviesa la resistencia total, ¿cierto? Menos la inductancia total afectada por la variación de I con respecto al tiempo. Esa es la caída de voltaje, ¿o no? O sea, es la corriente que circula en la resistencia, corriente por resistencia, menos la caída que ocurre por la variación de esa corriente, la variación de corriente con respecto al tiempo, afectando la inductancia. E igualmente podemos decir que la corriente que hay en Z más delta de Z menos la corriente que hay en Z es entonces igual a ¿qué cosa? A la conductancia que existe aquí afectada por la tensión que hay en Z y T. Aquí hay una cosa que tenemos que mirar con cuidado, menos la capacitancia total afectada por la variación con respecto al tiempo de B de ZT. Ojo con esto, miren que aquí hay una cosa que resulta ser un poco anormal. Miren que estoy diciendo que la conductancia es afectada por una tensión ZT. Sin embargo, en la gráfica, la capacitancia está más del lado de Z más delta de Z que del lado de Z. Eso es una condición que la podemos aceptar como válida porque si yo hago que delta de Z tienda a 0, este punto tiende a este otro punto y queda válido. ¿Estamos o no? Ahora bien, cuando nosotros tenemos esa condición del circuito que nosotros tenemos a la mano, podemos escribir lo siguiente. Manejando esas dos ecuaciones que tenemos ahí,